¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Eh, el título de este video es un título que me pareció sugerente, creo en Dios Padre, porque vamos a hablar de los sistemas de creencias. Ahora, yo con el título espero no ofender a nadie, la religión católica, cristiana, eh, con este título, porque no es mi intención, solamente es para dar un ejemplo de el tipo de creencias que una persona podría tener. Creo en Dios. En todo caso, para definir una creencia es un pensamiento que uno tiene acerca de diferentes asuntos que uno se toma en la vida, que pueden ser asuntos muy triviales o muy poco importantes, como me gusta el color azul, o creo que el color azul es lo más lindo del mundo, o bien asuntos que son de importancia un poco más existenciales, vitales para nosotros, que uno podría decir, bueno, yo creo que soy hijo de mi padre y mi madre. O sea, tengo esa creencia. Ahora, lo he comprobado, a veces sí, a veces no. De repente uno lo comprueba, no anda mirándolo el registro, digamos, de los nacimientos y qué sé yo. Uno nace con el convencimiento de que uno pertenece a una familia, que crece en ella y que no duda acerca de la maternidad o paternidad de nuestros queridos padres. Pues por eso que Charles Peirce, que es un pensador, un filósofo, matemático, le dio muchas vueltas al asunto. Charles Peirce nació a mediados del siglo XIX, 1860 y algo, y él se considera, junto con Ferdinand de Saussure, que es un francés, uno de los padres, digamos, de la semiótica moderna. ¿Qué entendemos por semiótica moderna? Que el estudio del significado de las palabras. Eso es semántica, pero la semiótica incluye otras patitas, digamos, dentro de ese estudio. Es la división entre un concepto que se llama signo y que tiene dos patitas, podríamos decir, dos partes. Un signo es una palabra, es un concepto, es una abstracción. El signo bosque, por ejemplo, como dice Saussure, el signo bosque se dice bosque en español, que es el signo, la palabra bosque, que representa un conjunto de árboles que conforman un bosque. Ahora, obviamente que el signo, como dice Peirce y Saussure, el signo se divide en dos aspectos, tiene dos patas. El significado, es decir, si yo digo bosque, todos pensamos en un bosque. Puede ser más grande, más chico, color verde, color café, qué sé yo. Pero todos tenemos el concepto de bosque como tenemos el concepto de perro, como dice perro. Obviamente se ve un animalito de cuatro patas que es súper amoroso, o bien un perro bravo, qué sé yo. Y ese es el significante, o sea, la base del concepto perro o del signo perro, y el significado que uno le da y lo decodifica, podríamos decir, mentalmente, en hacer de esta decodificación un pensamiento lógico para llegar a conocer esa abstracción que es un convenio colectivo, podríamos decir. O sea, nuestro lenguaje se basa en un convenio colectivo. O sea, si nosotros, yo veo muchos programas de canales extranjeros y que hablan, se asombran mucho del lenguaje chileno y cómo digamos, según la circunstancia, una palabra puede significar dos cosas realmente distintas, la misma palabra, pero obviamente con la entonación, con la circunstancia, con el contexto, significa la misma palabra dos cosas distintas. O sea,
¿Cómo lo pasaste ayer? Lo pasamos chancho, caballo, qué sé yo. Y al día siguiente va a la ferretería y le pregunta, ¿y de qué marca es ese candado que usted me vende? No, de marca chancho. Es decir, no tiene ningún valor. O sea, un día lo paso chancho, que lo paso después, al día siguiente, y no, es marca chancho, o sea, marca que no tiene marca prácticamente. Entonces, esos son los conceptos, digamos, que estos autores han empezado a investigar y han dado, digamos, con el clavo en cuanto a la formación de los conceptos y las creencias. Ahora, el ser humano nace y vive y se desarrolla en un mundo de creencias, donde, digamos, el lugar de nacimiento muchas veces determina un sinnúmero de creencias vitales, existenciales, y con eso insisto, en las creencias vitales, existenciales, que se llaman las creencias centrales, según algunos autores como Rockets, etc. Creencias centrales que son centrales, digamos, son creencias que son muy importantes para nuestra salud mental, podríamos decir. O sea, esas creencias que son vitales para poder estar en este mundo. Es decir, yo abro los ojos, veo, me ubico, yo estoy en Santiago de Chile, me llamo Guillermo Castillo, son creencias de identidad, espacios temporales, son creencias con respecto a la visión que tengo de mí mismo y de los demás. Son creencias que son, como digo, son vitales para nuestro propio vivir y nuestra salud mental. Hay programas en televisión que estuvieron muy de moda hace bastante tiempo atrás, programas fundamentalmente de cámara indiscreta, donde habían programas muy fuertes porque ponían en duda la capacidad lógica de una persona de darse cuenta de una situación X. O sea, me acuerdo un programa español que había un señor, se subió al ascensor, marcaba el piso 6, el ascensor supuestamente, porque este era un truco, el ascensor iba pasando los pisos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, llegaba al sexto, se abría la puerta y el señor salía y estaba en el primer piso. Ahora, ¿cómo lo hacían esto? Con un telón rotativo, es bastante trabajo, digamos. Pero lo que sí se pone en duda por parte de este señor, se pone en duda la capacidad de estar espacio-temporal, podríamos decir. A ver, yo subí 6 pisos y vuelvo y me abro la puerta y estoy en el primero. Entonces, había gente que entraba en pánico, salía corriendo, o sea, porque uno empieza a dudar de su racionalidad, digamos, su razón, de su estado de cordura, digamos. O sea, bueno, esas creencias centrales, como digo, se forman muchas veces por los lugares, los distintos contextos de lugares de nacimiento, los contextos culturales, etcétera, etcétera. No es lo mismo que una persona que nace en Irán, que una persona que nace en Guatemala, o que una persona que nace, no sé, en el sudeste asiático, o una persona que nace en Japón. O sea, nosotros tenemos unas creencias totalmente distintas a esas personas. O sea, creencias religiosas, punto uno, creencias religiosas. O sea, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en el Corán, yo creo en la Torá, etc. O bien creencias digamos, de muchos dioses, politeístas, que ya obviamente que hoy día hay muy pocas, salvo algunas religiones en Egipto, bueno, en la India, perdón por este olvido, porque en la India hay, obviamente, que hay innumerables dioses, digamos, la religión hindú. Y no sé qué otro, bueno, y también Japón tiene lo suyo, etc.
En todo caso, bueno, nosotros tenemos ese sistema, digamos, de creencias centrales, sin los cuales yo no puedo, digamos, francamente no podría vivir. O sea, creer que yo soy hombre, que soy, que tengo tantos años, que me llamo Guillermo, que soy hijo de tales personas, etc. En ese núcleo de creencias, pueden ser creencias con un amplio consenso o con un nulo consenso. O sea, a ver, si yo digo que soy el tipo más inteligente del mundo, obviamente que no voy a tener ningún consenso, cero consenso. Si yo digo que este país está rodeado de mar y que tenemos una riqueza marina importante, obviamente que va a tener casi un 100% consenso o bien un 100% consenso. Ahora, después de esta reflexión, yo quiero decir que hay creencias que son intermedias, hasta cierto punto derivadas, también se usa ese nombre, derivadas, de las creencias centrales. Es decir, si yo creo en Dios, soy católico, por lo tanto, creo también en la Iglesia Católica, creo también en el Papa. Ahora, mi creencia en Dios, para algunas personas, es mucho más importante que la creencia en la Iglesia Católica, que muchas veces también es de igual importancia. Ahora, creo en la Iglesia Católica, creo en los sacerdotes de mi parroquia, creo, digamos, en todo lo que me dicen con respecto a mantener un comportamiento católico, apostólico romano al pie de la letra. Por lo tanto, no creo en el divorcio, por lo tanto, no creo en el aborto, por lo tanto, estoy abocado particularmente a la fe, etcétera, etcétera. Ahí se va conformando una serie de otras creencias, creencias en la caridad, en la filantropía, en la solidaridad, otras creencias que son, si no son centrales, son intermedias, son importantes, son derivadas muchas veces de la autoridad. Es decir, una autoridad en la cual yo creo ciegamente, como puede ser el Papa, o puede ser el obispo, él transmite creencias que son derivadas de esa creencia central en Dios. Y después podríamos decir que hay creencias que son totalmente periféricas, que son creencias en gusto. O sea, a mí no me cae bien el cura de la parroquia, y por lo tanto no voy a esa parroquia, voy a otra. Un gusto personal, o sea, no por eso voy a dejar de creer en Dios, ni en la iglesia, ni en nada de eso. O sea, son gustos personales que, qué sé yo, me gusta Colo-Colo, ok. Te cambia la vida si pierde Colo-Colo, para muchas personas sí le cambia la vida, pero créanme que, francamente hablando, no tiene mayor relevancia para el normal de las personas, digamos. No tiene mayores creencias de gustos personales, que me gusta, no sé, pues, me gusta me gusta Viña del Mar y no me carga Maitencillo. Ok, a nadie le cambia la vida, no importa para nada que te guste Viña del Mar o no Maitencillo, etcétera, etcétera. O sea, lo que pasa que sí, de repente en la vida de las personas tenemos unos choques, podríamos decir, de creencias, y que nos hacen dudar de nuestras creencias más íntimas. Por ejemplo, es una persona que ha pasado en Chile también, lamentablemente. Una persona es prácticamente raptada, un niño, una guagua, es raptada, se la llevan de Chile y vive casi toda su vida, sus 30 años, 40 años, vive no sé, en Suecia, o vive en Europa, cualquier país de Europa, o vive en Estados Unidos, o vive en México, qué sé yo. A los 40 años se da cuenta que realmente los padres que él suponía que eran sus padres, digamos, biológicos, no lo eran, porque habían sido
adoptado por dos personas que eran finlandeses, suecos, alemanes, norteamericanos, mexicanos, qué sé yo. Y la persona viene recién a darse cuenta a los 40 años que, oh cielos, o sea, soy adoptado, soy una persona que, y voy a conocer a mis padres a Chile. Y créanme que se ha dado, en muchas oportunidades se ha dado ese fenómeno. Y esa creencia obviamente que remece a todo, digamos, nuestro ser. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Porque finalmente lo que hace los sistemas de creencia, lo que están conformando es una suerte de ideología. Nosotros estamos en nuestras creencias, y normalmente son creencias derivadas del segundo o tercer orden, pero nos hacen tener una cierta mirada, digamos, del mundo, de las cosas, una mirada política, económica, ideológica con respecto a eso. Por eso siempre yo digo, cuando se habla de ideología, todos somos ideológicos, todos hemos nacido y hemos sido criados en un mundo lleno de ideas. Y conforman la ideología cuando son sistemas ideológicos más o menos compactos y más o menos coherentes. Claro. Si yo soy católico, creo en la iglesia y creo en el Papa, y soy una persona que me gusta mucho conservar las cosas como están, obviamente que si yo fuera de izquierda estaría perdido. No, soy más bien una persona conservadora, de derecha, etcétera, etcétera. Y a nadie le dice nada. Ahora, hay creencias y creencias. A mí una de las creencias que más me llaman la atención, por la magnitud, y esto es un ejemplo que por favor reflexionemos, porque la magnitud de esta creencia que no es verdad, que no es verdadera, digamos, o por lo menos no tiene un 100% consenso a nivel mundial. Una creencia que si uno le pregunta a un chileno quién ganó la Segunda Guerra Mundial, yo creo que el 95% de los chilenos decimos Estados Unidos, lo cual es rotundamente falso. O sea, a pesar de que hay miles de películas que norteamericanos, que son los héroes, que no sé, Iwata, Fukushima o qué sé yo, el Normandía, que la batalla de las Ardenas, que el bombardeo de Berlín, que a ver, ¿cuántos batallones, unidades grandes, batallones destruyeron los aliados y cuántos batallones destruyeron los soviéticos? Los aliados 115 más o menos, los soviéticos 600. ¿Cuántos murieron soldados norteamericanos? Lamentablemente murieron en la Segunda Guerra Mundial. Creo que fueron casi 500.000 o cerca de 500.000. ¿Cuántos soldados murieron en la Unión Soviética peleando en el campo soviético? 17 millones. O sea, después de la batalla de Stalingrado, queridos amigos, el general Zhukov, que era el general en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, inició un despliegue de fuerzas hasta llegar a Berlín. Y los soviéticos se toman Berlín y Zhukov dice que la rendición debe ser incondicional. Y firman un acuerdo de rendición de los alemanes en Berlín. Ahora, y después de la guerra y después de la rendición, tuvieron la cobardía, los aliados, de destruir Dresde, la ciudad de Dresde. Porque estaban planificados ya los bombardeos, qué sé yo, hicieron pedazos. Si ustedes creen que en la Segunda Guerra Mundial no hubo ataques a civiles, se equivocan. ¿Saben cuántos gente en la Unión Soviética murió? Creo que más de 50 millones de personas murieron, civiles. Entonces, ahora nos asombramos por la guerra que hay ahora en Ucrania, obviamente. Lamentablemente, como siempre, los civiles pagan el pato, pero en la carnicería que hubo en la Segunda Guerra Mundial se la encargo.
se las encargo. O sea, realmente fue insólito. O sea, Berlín quedó destruido, Londres quedó semi destruido también, pero Dresde, no digamos Frankfurt, no digamos Colonia. O sea, nombremos ciudad por ciudad alemana y arrasaron, arrasaron. O sea, no hubo compasión, no hubo compasión. No digamos después de Hiroshima y Nagasaki, porque hay 100.000 personas de un solo bombazo. Claro, con la bomba atómica, ¡pum! 100.000 civiles, no fueron militares, civiles, de un viaje, en un segundo. ¡Ta! Se acabó. Entonces, bueno, esas son este sistema de creencias hay que mirarlo con lupa y no creerse tanta fantasía de que las cosas son como son, porque si uno escarba un poquito, va a darse cuenta que las cosas no son como son, no en todas las cosas, obviamente. Si una persona católica que cree en Dios, respetado es, digamos, o sea, nadie le va a dudar de su creencia en Dios, por favor. Cada uno cree en lo que estime conveniente. Pero esas creencias que no son directas, no tengo esa experiencia directa. Yo no fui a la Segunda Guerra Mundial, no estoy en Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, esa creencias derivadas que nos van montando y nos van contando un cuento muy bien relatado, finalmente se transforman en verdades incontrarrestables que nadie puede dudar de ellas. Lo cual, la mayoría de las veces no es cierto. Bueno, amigos, me despido esta tarde y espero verlos la próxima semana. No se olviden de suscribirse al canal, darme el like y activen la campanita. Nos vemos.